Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la Masterclass Endometriosis e Intestino Abordaje Integral. ¿Sí? Hoy estoy con anteojos, así que yo me veo distinta. Pero bueno, vamos a ir empezando. ¿Quién soy? Me voy a presentar, ¿sí? Porque muchas personas ya me deben conocer o quizás no, o muy poquito, así que voy a contar un poquito más de mí y de mi formación. Primero, bueno, soy Remedios Sánchez, mucho gusto. Soy nutricionista, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, acá mismo vivo. Y bueno, ¿cómo fue este camino de especializarme en lo que hoy hago, que es principalmente acompañar abordajes de enfermedades vinculadas al sistema hormonal, pero bueno, particularmente la endometriosis y adenomiosis? Bueno, primero que nada, una vez recibida, esto les cuento porque me parece que está bueno que lo sepan, así también me conocen un poco más, pero entienden un poco más cómo es la situación, digamos. Este, mm, yo estudié, bueno, la carrera de nutrición, que un poco es como decir la carrera de medicina, o sea, es una formación muy básica y después uno elige en qué especializarse. Pasa que en nutrición por ahí no se habla tanto porque no hay muchas especializaciones, sino que cada una arranca a formarse por su cuenta. Yo lo que hice fue un curso de posgrado de alimentación y nutrición vegana y vegetariana y eso me permitió entenderla como un abordaje como una herramienta terapéutica súper poderosa para acompañar todo tipo de patologías. Sí, además de entender a nivel ambiental el impacto, la cuestión ética y moral que no es algo menor. Así que bueno, ya en pandemia acá voy rescatando los cursos más importantes para la situación actual, digamos. A ver, ahí está. Hice un curso de fitomedicina en pandemia porque dije, bueno, vamos a hacer cosas porque en pandemia todos hicimos muchas cosas, calculo. Este, Así que bueno, ese curso de fitomedicina me sirvió también para entender un poco más el acercamiento que podemos tener a las plantas y usarlos como herramienta. Y después lo que hice fue el abordaje del síndrome premenstrual desde la psiconeuroinmunoendocrinología clínica. ¿Sí? Yo para ese momento estaba teniendo varios consultantes con síndrome de ovario poliquístico, que si bien yo lo entendía como un abordaje de tipo enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes o resistencia a la insulina, bueno, resistencia a la insulina no es exactamente una enfermedad, pero también enfermedades cardiovasculares y tal, el síndrome de ovario poliquístico comparte al 100% ese abordaje, pero empecé a ver toda la cuestión hormonal vinculada. Y ahí fue que llegué al curso de síndrome premenstrual que me permitió entender muchísimo todo lo que es el camino de los estrógenos, el impacto que tienen en el cuerpo, cómo es el ciclo menstrual, cómo es un ciclo menstrual normal y patológico, qué hacen en el hígado, bueno, me permitió entender un montón. Y bueno, ahí arranqué a investigar un montón por mi cuenta. La verdad que en ese momento no había muchos cursos o formaciones como quizás ahora se están viendo un poco más para profesionales de la salud en salud hormonal de la mujer. Este, Así que empecé a investigar mucho por mi cuenta, algo que agradezco un montón porque me permitió tener un manejo de la evidencia que ahora me resulta muy útil, ¿sí? Este, Así que bueno, investigué un montón por mi cuenta, llegué a buen puerto, pero lo que hice fue este curso de salud hormonal de la mujer en Core en Salud porque quería tener como ordenar un poco, a ver si todo lo que yo había estado investigando estaba bien, si estaba trabajando todo lo que se podía trabajar o había algo más que podía implementar y vi que estaba bastante bien, pero estuvo bueno hacerlo igualmente. Y después hice este curso de dieta baja en FODMAPs de A Vivir Aprendamos, no sé si la conocen, está en Instagram así, que lo que tiene es que como yo le veía que muchas chicas con endometriosis venían diagnosticadas también con síndrome de intestino irritable y se hablaba mucho de la dieta baja en FODMAPs, yo dije, bueno, vamos a conocer un poco más de esto y ya les voy a contar qué pasa con el síndrome de intestino irritable y endometriosis. Así que bueno, acá estoy hoy desde el 2020 que acompaño a estas enfermedades vinculadas al sistema hormonal, puntualmente endometriosis y adenomiosis, y personalmente me encanta. Me encanta porque, esto capaz que lo repito luego, pero
de pronto es una enfermedad en la que te dicen lo primero, que es crónica, que no vas a poder tener hijos y quizás es tu deseo, quizás todavía no lo pensaste, pero ya te dijeron que no. Que vas a tener que pasar por cirugías, que es un tratamiento medicamentoso, o sea, farmacológico de acá hasta la menopausia. De pronto puede sonar un poco abrumador, pero entender que realmente en tus manos hay mucho factor de cambio, porque la alimentación y el estilo de vida en general, pero puntualmente con la alimentación podés modular un montón lo que pasa dentro del cuerpo. Eso a mí me parece alucinante, ¿sí? Y efectivamente verlo en consultorio cuando llegan chicas con determinada sintomatología, hacemos determinados cambios y las mejoras que alcanzan, eso para mí es increíble y realmente me alegra de verdad de ver cómo puedo colaborar para que se sientan realmente mejor, puedan llevar mejor todo ese proceso y tengan la capacidad de llevar todo su potencial en otros niveles, porque claro, no tienen esos síntomas y malestares molestando. Así que bueno. Bueno, vamos acá con esta imagen del iceberg, que seguro la conocen, en donde, bueno, vemos que el principal síntoma, y se pueden poner otros en realidad, pero bueno, capaz los que más las lleva a consultar, desde incluso adolescentes, son menstruaciones dolorosas y asimismo es el síntoma más subestimado porque les dicen que es normal, que, bueno, que ser mujer duele, que están exagerando, que están somatizando, así que bueno, ese es el primer síntoma que las lleva a consultar generalmente, pero con el tiempo o incluso al mismo tiempo pueden aparecer todos estos otros síntomas que están muy subestimados también, ¿sí? Hasta algunos son tabú, como el dolor en las relaciones sexuales, digamos, incluso, o sea, capaz que hasta es difícil de trabajarlo porque no se habla mucho de eso. Estoy medio despeinada. Bueno, con respecto a dolor al orinar y defecar, que se puede ver aumentado durante el momento del sangrado. Puede haber dolor corporal general, ¿sí? Porque al ser una enfermedad de base inflamatoria, que ya vamos a explicar un poco después, también se puede expresar incluso en articulaciones, en dolor muscular. Todo eso, o aparte, puede llevar a la fatiga. Entonces, todas tus actividades diarias las tenés que llevar con fatiga encima, entonces ya sabes que te vas a cansar pronto, vas a tener limitaciones a la hora de hacer planes, de salidas, quizás lo que es disfrute queda en un segundo plano porque tenés obligaciones que cumplir y no llegás con todo. También infertilidad es algo que se ve bastante afectado y tengo muchas consultantes que llegaron al diagnóstico de endometriosis a partir de haber estado buscando un embarazo, no lograrlo y recién ahí se pusieron a prestar atención a ver qué había y se dan cuenta de que esos dolores que habían sido tapados con medicación hormonal que quizás no fue la adecuada para endometriosis pero ayudó a modular los dolores durante muchos años, de pronto era una endometriosis o una adenomiosis incluso. Veo que fatiga está repetido, pero bueno, está bien porque es bastante molesta. Y bueno, todo esto tiene un gran impacto en la vida social y laboral. Entonces, de pronto entender que la endometriosis tiene ese impacto es muy importante porque nos obliga a ponernos ahí al frente de tomar responsabilidades, tanto desde el sistema médico como desde ustedes como consultantes, para poder hacer algo en pos de eso. Porque si no quedan muy relegadas a otras esferas de la vida. Hay a quienes les impacta más y a quienes les impacta menos, por suerte, pero es algo que pasa un montón. Pero bueno, vamos a ver acá esto que está en el núcleo del iceberg, porque esto es lo que colabora con que todo esto de alrededor se produzca. Primero que nada, es una enfermedad, vamos a ir en orden como está escrito ahí, de base inflamatoria. ¿Qué quiere decir eso? El ciclo menstrual normal tiene un momento de inflamación, tiene dos momentos de inflamación. El momento de la ovulación, porque tiene que haber una pequeña rupturita, muy pequeñita, de el tejido para que se pueda liberar el óvulo. Y después, en el momento de la descamación del endometrio, también estamos con un proceso inflamatorio normal. Eso implica que va a haber un pico de inflamación, pero que se va a poder resolver perfectamente y listo. Ahora, en endometriosis lo que pasa es que hay tejido endometriósico, o sea, es similar al endometrio, pero no exactamente igual, creciendo en las paredes, esa es la adenomiosis en realidad, pero bueno, que crece por fuera del útero, ahí está, que puede impactar en
órganos de la región, puede implantarse en el peritoneo o incluso viajar un poco más. Eso el cuerpo claramente lo encuentra como algo extraño, lo quiere resolver, sacar, entonces desencadena todo un proceso inflamatorio que está exacerbado porque de pronto hay endometrio, tejido endometriósico en realidad, en otras partes también. Y aparte se entiende que el sistema inmune, que es el responsable de llevar a cabo esa inflamación, que puede ser vista como algo normal, pero en la endometriosis está diferente, ese sistema inmune justamente trabaja diferente y hay mucha relación ahí con la microbiota que vamos a hablar un poquito después. Entonces, hay una inflamación aumentada que encima no se resuelve correctamente y eso colabora un montón con que se den todos estos síntomas, ¿sí? En mayor o menor medida va a estar atrás de esos síntomas. Sistémica. Sistémica porque tradicionalmente se la consideró, está bueno aclararla, porque siempre se la vio como una enfermedad meramente ginecológica, porque afectaba útero, ovarios, y si afectaba algo más, bueno, no nos dimos cuenta, y en realidad justamente involucra otros sistemas, tanto de la misma región pélvica como por ejemplo el sistema digestivo, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, pero también a nivel metabólico puede llegar a impactar en otros sistemas y por eso nos interesa tanto el trabajo de la insulina, que es una hormona que viaja por todo el cuerpo, se comunica con todos los sistemas, entonces nos interesa que esté bien. Bueno, crónica porque por lo menos por ahora no se puede hablar de cura, aunque sí se aprende a controlar al 100% con la combinación de varias terapias, ¿sí? El tratamiento médico, farmacológicos, quirúrgico cuando sea necesario, pero también el estilo de vida es indispensable, incluso para aquellas personas que no tienen muchos síntomas, también, porque seguís teniendo una endometriosis de base. Lo que pasa con la medicación es que barre un poco con el tema hormonal, pero no modifica todo lo que está de base. Eso lo puede hacer solamente, hasta ahora, el estilo de vida. Y hormonodependiente, porque no es acá la clave que hay muchos estrógenos, pero sí es algo muy importante para entender la sintomatología, para adaptar el tratamiento, pero esa liberación aumentada de estrógenos se da en realidad como resultado de todo el desequilibrio previo, ¿sí? Que ya vamos a hablar un poco de eso también. Pero bueno, esos estrógenos, el tejido endometriósico fabrica estrógenos en más cantidad y eso a su vez es estímulo para seguir creciendo. Entonces hay un poco de retroalimentación. Bueno, vamos a ver un poco del diagnóstico porque esto intuyo que a muchas personas les va a servir, quizás otras ya están muy duchas en el tema, lo conocen, quizás tienen el diagnóstico correcto con todos los estudios de imagen, pero me interesa que lo conozcan igual. El diagnóstico, muy importante tener en cuenta la clínica y ahí cuenta la sintomatología y la anamnesis. O sea, si los estudios por algún motivo no se pueden hacer porque no hay recursos, porque no hay en la zona, porque no hay profesionales capacitados, bueno, la clínica igual es muy importante. Si llega una persona con todos los síntomas que dijimos recién, no se puede ir con una ecografía que no ve, no indica nada, entonces bueno, no tenés nada. No. Por otro lado, también estudios complementarios. Vamos a tener acá a la resonancia magnética ginecológica, o sea, con gel de contraste vaginal o rectal según corresponda, la ecografía transvaginal dinámica y también el mapeo. Estas son herramientas que en mayor o menor medida permiten entender muchísimo mejor el comportamiento de la endometriosis dentro del cuerpo. Así que algunas tendrán algunas limitaciones para encontrar focos en determinada zona, pero se puede hacer de forma complementaria y lo que importa es no quedarse en la ecografía transvaginal común, que tiene muchas limitaciones para el diagnóstico de la endometriosis. Así sea, perdón el ruido, espero que se escuche bien. Así sea el único recurso disponible, bueno, la ecografía transvaginal la verdad que no es lo adecuado, solamente va a detectar quistes en el ovario y puede haber adherencias en otras zonas, focos de endometriosis en otros lugares más escondidos, por decir así, y la ecografía no los va a ver y que no los vea no quiere decir que no estén. Así que acá podemos hablar justamente de que estudios negativos no la descartan, ¿sí? Por eso mismo una ecografía transvaginal común, digamos, tampoco va a servir, porque claro, lo que no muestra no es que no esté, sino que tiene su limitación. El dolor no se asocia con la gravedad, puede haber personas con mucha sintomatología y muy pocos nódulos o adherencias, solamente que
causan mucho dolor por distintos motivos, o puede ser que alguien tenga muchos órganos comprometidos con algunos síntomas que quizás se exacerben en determinado momento, pero casi nada de dolor. Y bueno, me parece importante aclarar que, a ver, yo acá no me puedo meter porque no soy parte del equipo quirúrgico de ninguna de ustedes, pero la cirugía exploratoria está en desuso, porque yo todavía veo consultantes que, bueno, también por esto de que van a consultar muchas veces por dolor y la mandan a la casa diciendo no tenés nada, pero de pronto llegan con mucho dolor a la guardia y dicen, bueno, vamos a operar a ver qué hay, porque piensan que es apendicitis muchas veces. Bueno, si se va a programar una cirugía solamente para ver, o sea, exploratoria, puede ser que encuentren cosas que no pueden manejar porque no están los profesionales idóneos en el quirófano, o que haya cosas que incluso no lleguen a ver. Entonces capaz que sacan solo quistes en el ovario y alguna adherencia y nada más. Y pasaste por toda una cirugía con esas limitaciones. Y también puede ser que encuentren todo demasiado pegado, como me saben decir ustedes en la consulta, y lo dejaron así tal cual. Entonces, de nuevo, pasaste por una cirugía y no lo pudiste resolver. Por eso es tan importante contar con estos estudios complementarios para entender mejor la situación previa a una cirugía. Pero bueno, siempre dependerá del equipo quirúrgico y de los recursos disponibles en la zona. Pero me parece algo importante de aclarar. Después habrá momentos específicos en donde la cirugía exploratoria realmente sea lo ideal, pero no es lo más común. Bueno, así que me olvidé decir una cosita. No, yo creo que lo dije, pero igual lo quiero resaltar. Súper importante que los estudios diagnósticos los hagan personas que conozcan de endometriosis porque hay que saber lo que se busca para poder encontrarla. También me suelo encontrar con que indican resonancia magnética, pero usan el contraste común, digamos, y eso no sirve. Tiene que ser en todo caso el gel de contraste vaginal y o rectal, según el caso. Pero, así que bueno, no solo ahí el profesional tiene que indicar correctamente el estudio, sino que el profesional que haga el estudio tiene que saber bien del tema. Así que bueno, vamos con los factores. Todo esto que está acá está contribuyendo a la génesis, digamos, de la endometriosis, ¿sí? Tiene que haber un componente genético porque es más probable que tengas endometriosis si tu madre o tu hermana tienen o han tenido. Tiene que haber un sistema inmune trabajando diferente y esto se relaciona directamente con la disbiosis porque el intestino, ya voy a explicar mejor, pero es como ahí está una parte muy importante del sistema inmune, ¿sí? Pero bueno, ese sistema inmune trabaja un poco distinto. Hay un componente ambiental, que yo puse acá ambiental pensando más que nada en los contaminantes ambientales, pero también en realidad importa el ambiente en el que uno se cría, porque así es como aprende a comer, como aprende a relacionarse con el ejercicio, como aprende a cuidar su salud, en la presencia de más o de menos recursos, pero eso también cuenta. Y el estilo de vida puede ser el gran gatillo. A lo mejor tenés la genética, a lo mejor tenés alguna cuestión del sistema inmune, pero el estilo de vida puede ser el gran gatillo según cómo lleves tu alimentación. Si es proinflamatoria, llena de ultraprocesados, es más fácil que o se presente la endometriosis o avance muchísimo más y de forma mucho más agresiva. Lo mismo con la actividad física. La actividad física igual es súper importante, pero ojo que desde la alimentación podemos o ayudar o todo lo opuesto. Podemos introducir muchos productos que no van a ser alimentos, pero que van a llenar los espacios de comida que nos pueden enfermar. No solo obviamente a nivel de la endometriosis, sino de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué herramienta le damos al cuerpo después para que pueda hacer más o menos su vida normal? Se complica. Así que bueno, todo esto puede contribuir a que aparezca alguna disbiosis y acá me detengo un poquito para explicar un poco esto de disbiosis. En el cuerpo tenemos muchas zonas con bacterias o todo tipo de microorganismos que viven en equilibrio. Por ejemplo, en la zona genital, en el endometrio, en la vagina, en la boca, en el intestino también. Y crean un equilibrio y es como que tenemos una relación simbiótica, ¿sí? O sea, nosotros más o menos le damos casa y comida y ellos trabajan y hacen su vida y nos interesa los compuestos que producen y la relación que crean entre ellos y con el medio que los rodea, o sea, nosotros. Nosotras. Cuando ese equilibrio de pronto no es el ideal
para las personas, ahí vamos a hablar de disbiosis, ¿sí? Siempre va a haber microorganismos vivos, ¿sí? Y nos vamos a enfocar más que nada en el intestino ahora. Siempre va a haber microorganismos vivos en el intestino, en la flora intestinal. Pero cuando hay un equilibrio que no nos beneficia, vamos a hablar de un desequilibrio y eso va a ser una disbiosis. ¿Qué pasa? Ya está documentado que en personas con endometriosis, con o sin síntomas, no importa eso, en personas con endometriosis hay una disbiosis y su microbiota es distinta de la microbiota con respecto a la microbiota de personas sanas, ¿sí? Entonces ya tenemos un factor de cambio muy importante porque tenemos mucho poder de cambio en la microbiota intestinal si ahí directamente les llega lo que comemos, básicamente, que también es de lo que van a comer ellas. Entonces de pronto es un muy buen lugar para apuntar y trabajar. Y después, el resto de las microbiotas, que en las personas con endometriosis, la microbiota endometrial, por ejemplo, también puede estar alterada, de pronto todas las microbiotas están comunicadas. Entonces, si modulamos a partir de lo que comemos y cómo nos cuidamos la microbiota intestinal, también podemos modular el resto de las microbiotas que pensamos un poco más inaccesibles, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, a partir de estos factores, también es que podemos tener alteraciones hormonales justamente como esta sobreproducción de estrógenos que va a contribuir con el crecimiento de las adherencias o focos de endometriosis o quistes, ¿sí? Y a nivel metabólico porque justamente el estilo de vida, el componente ambiental y en realidad todo también va a colaborar con posibles alteraciones metabólicas que también impactan en la instalación y progresión de la endometriosis, ¿sí? Entonces es importante cuidar el cuerpo en su totalidad, ¿sí? No es algo que pueda ser visto y lograr así trabajarlo de forma integral, solamente sacando gluten, carnes, azúcar, ultraprocesados, que ayuda un montón, pero hay que ver qué es lo otro que se hace y sobre todo qué es lo que se incorpora a partir de haber sacado esos alimentos, porque no todo es restringir y limitar, sino que hay que construir algo nuevo. Así que bueno. Esto de la disbiosis es lo que puede contribuir con la aparición de síntomas intestinales o quizás no. O sea, puede haber disbiosis sin síntomas intestinales. Bueno, con respecto a lo que mencionábamos anteriormente, viendo todas las esferas que están contribuyendo a la génesis y progresión de la endometriosis, de pronto es claro que el tratamiento que hace falta es integral. No puede ser solo dienogest, solo cirugía y listo, sino que claramente hay que abordar desde otras áreas para lograr todo lo que se propone acá, para que puedas mejorar tu calidad de vida, para que puedas frenar el avance e incluso disminuir las lesiones, para que puedas controlar ese comportamiento sistémico que tiene la enfermedad, para no comprometer a otros sistemas, ¿sí? Y para que el compromiso de la región pélvica o el aparato reproductor, que es el que está primeramente involucrado, que también el compromiso sea mínimo y que no le afecte prácticamente. Y también es importante preservar la fertilidad. Esto para algunas personas puede ser más importante que para otras. Es una discusión que se puede dar en ciertos momentos, por ejemplo, cuando hay un compromiso muy importante, cuando tienen que ir de cara a una cirugía, pero desde el estilo de vida, por el solo hecho de abordar la endometriosis, también se está preservando la fertilidad, aunque quizás no sea el objetivo y principal, igualmente también está incluido, digamos. Así que bueno, vamos a avanzar un poco más y vamos a hablar sobre el tratamiento en sí mismo que incluye. Acá armé como esta pirámide, ¿sí? En donde obviamente porque soy nutricionista puse la alimentación antiinflamatoria abajo, pero porque es clave, porque a lo mejor una persona que tiene como la actividad física inculcada como algo que no está bueno, que es para bajar de peso, que es algo que no le gusta, que no le disfruta, porque no se dio el espacio para trabajar eso, por ejemplo, que puede variar un montón de persona a persona, de pronto esa persona capaz que decirle, bueno, tenés que hacer actividad física, capaz que es un bloqueo muy importante y primeramente tenga que desbloquear eso para ponerse a practicar y poder permanecer en la actividad física.
capaz que está nada que ver, sino con muchos dolores, con muchos síntomas y el tema de moverse, capaz que realmente tiene que pasar por una cirugía, por ejemplo, antes, ¿sí? Pero con la alimentación antiinflamatoria, esa podemos empezar en cualquier momento y va a ayudar a disminuir los síntomas en un porcentaje muy grande, ¿sí? Por eso también es, como les decía antes, que me gusta tanto esto y que le encuentro tanto sentido y lo hago con mucho gusto y con mucho interés de mi parte. Porque de pronto algo que en un primer momento te dicen, bueno, cirugía de medicación de por vida, ya nos vimos y vení más adelante porque capaz que necesitas otra cirugía, de pronto tenés un factor de cambio muy, muy grande en tus manos. O sea, realmente podés decidir mucho y todo a tu favor, digamos. Así que bueno, la alimentación antiinflamatoria a la base. La actividad física es muy importante, puntualmente el desarrollo de la fuerza, ¿sí? Porque ahí también nos va a interesar esos compuestos antiinflamatorios que se liberan en ese momento, nos va a interesar la, la relación de la insulina con el músculo, así que nos interesa el trabajo de fuerza. El descanso y la gestión del estrés también es súper importante, para algunas personas incluso esta sea la clave. Ojo, capaz que la alimentación la tiene trabajada y la actividad física también, pero para cumplir con todo se convierte en un factor de estrés. Entonces ahí es muy importante la individualización de la indicación de alimentación para ver hasta dónde va, hasta dónde se puede negociar para que de pronto no sea la búsqueda de equilibrio perfecto una fuente de estrés que complique el tratamiento. Así que es muy importante ahí tener con quién individualizar, ¿sí? Por eso es muy importante el acompañamiento con profesionales formados y por eso yo justamente es lo que hago en las consultas, es ver bien dónde está la clave, dónde tenés que trabajar y dónde te podés relajar un poquito para poder sobre todo sostenerte, teniendo en cuenta que es algo para muchos años, o sea, para toda la vida idealmente, el tratamiento, o sea, la alimentación antiinflamatoria, y que en el medio te van a pasar cosas, ¿sí? Porque la vida es la vida. Entonces, que vos sepas hasta dónde podés tirar, dónde podés aflojar y que saber que construiste algo que es para vos y que vas a poder volver cuando haga falta. Y bueno, la suplementación está ahí arriba porque súper importante suplementar. Hay muchos nutrientes involucrados, quizás por la propia alimentación de las personas con o sin endometriosis. Una alimentación de ultraprocesados es pobre en nutrientes. En endometriosis hay nutrientes más involucrados, como por ejemplo la vitamina D, el omega 3, así que suplementar eso puede ser lo correcto según el caso. También es súper importante individualizar, no es que cualquier suplemento nos viene bien y tiene que tener fecha de inicio y fecha de final si corresponde, pero no es como, bueno, toma esto y quién sabe cuándo acaba. No, hay que tener la indicación precisa. Pero bueno, no es mucho lo que va a poder hacer el suplemento si no se trabaja esto antes, por eso va arriba en la punta. Y bueno, el tratamiento entonces involucra todas estas áreas, el tratamiento médico-quirúrgico según corresponda, terapias complementarias porque a veces lo que hace falta es trabajar el piso pélvico, a veces lo que hace falta es acompañamiento psicoterapéutico, pero justamente no es poner todo el foco ahí y descuidar las otras áreas tampoco. Y bueno, el estilo de vida, clave, clave. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Y les voy a contar qué es lo que yo veo en consultorio. Yo en Instagram había hecho una encuesta, había dicho como que el 99% de las personas tienen síntomas intestinales. Y como que, bueno, sonó como un montón. Yo digo, bueno, descargué todas mis fichas de pacientes con endometriosis, busqué, las conté, clasifiqué cuáles tenían síntomas de distensión e hinchazón y el 87% tiene. Acá igualmente puede haber un poco de sesgo porque soy nutricionista, entonces es muy posible que las personas consulten conmigo por tener esos síntomas precisamente, pero los estudios me avalan. Acá justo no puse ninguno, pero chequeadísimo que una gran mayoría de personas con endometriosis tienen síntomas intestinales y si no, fíjense en ustedes mismas qué es lo que sienten. Y los síntomas justamente son gastrointestinales porque de hecho un 35% también tiene malestar estomacal o acidez, por ejemplo, ¿sí? Y no son cosas completamente desasociadas. O es a partir de la misma alimentación que favoreció el desarrollo y progresión de la endometriosis, o es por el mismo compromiso del sistema digestivo en esa endometriosis. No son cosas completamente
nada, órganos distintos, cosas distintas, no, porque incluso distintos sistemas están involucrados, distintos órganos de un mismo sistema con más razón van a estar involucrados. Así que, acá, ¿qué es lo que veo en consultorio? Veo que distensión después de comer, pensé en tu caso si es algo que te pasa, y acá puse después de comer, pero en realidad como que puede ser todo el día, ¿sí? Ojo, que es algo súper frecuente, pero claro, una cosa de que hay comida que acabamos de comer ocupando lugares normal, pero que haya distensión, molestia, que te moleste la ropa, que si tenés que comer afuera de tu casa, en el trabajo o en la facultad, te moleste la ropa y sea un tema elegir qué comer, eso ya no es normal, ¿sí? Restringís tu alimentación porque claro, es como que empezás a sentir, esto me hincha, esto me hincha, esto me da acidez, esto no lo puedo comer y de pronto estás comiendo pollo con calabaza, con arroz y bueno, capaz que tomate y no mucho más. Y eso tampoco es sano, porque no puede ser en pos de sentirte mejor tener una alimentación remil restringida que primero no te aporta nutrientes necesarios de base, ni para vos ni para tu microbiota. Y segundo, de pronto perderte todo lo que es textura, diversidad, sabores, aromas, eso también es muy importante en la alimentación, ¿sí? Tu plato puede ser muy colorido, muy variado, muy rico, aromático, sabroso y que sea adecuado para vos y está bien, o sea, eso es lo que hay que buscar. ¿Qué pasa? No entendés el por qué, porque justamente no entendés por qué todo te hincha, no entendés por qué todo te hace sentir esa sensación de pesadez. Comes cosas que entendés vos como algo sano, que quizás o no es lo adecuado para vos o no es del todo sano, por decir así. Y claro, ya, o sea, no tenés herramientas para decidir adecuadamente qué comer. Y encima esto, al no entender el por qué, no encontrás qué comer que cumpla con todo. Entonces, o resignás la calidad nutricional o resignás la diversidad en tus platos. En general resignan las dos cosas, por lo que veo yo. Y no tienen flexibilidad y soltura. Y de pronto la flexibilidad se convierte nada más en decir, bueno, hoy como, no sé, esta pizza. Que está bien, no se trata de nunca más comer pizza, pero la flexibilidad tiene que estar en tu alimentación habitual, en que sea colorida, variada, a partir de todos los grupos de alimentos, nutritiva sobre todo, ¿sí? Nutritiva a muchos niveles, o sea, que te nutra por los ojos, que la tengas ganas de comer, que realmente la disfrutes y que tenga nutrientes también. Que la flexibilidad no sea solo, bueno, hoy como esta pizza, que sí podés, eso dependerá de cada una, de qué síntomas le genera, de cómo la va llevando la enfermedad, pero no puede ser pollo con calabaza y de pronto una pizza que encima te cae mal porque no tenés la microbiota en su mejor momento. Así que bueno, eso es lo que trabajo y a lo que apunto hoy. Pero vamos a seguir. Bueno, ese malestar, ¿sí? Va a tener como posibles causas todas estas de acá. ¿Sí? Ese malestar que te obliga a esto de restringir alimentos, ese malestar que te hace no saber qué comer porque te falta entender los por qué, porque te falta entender a los alimentos, porque te falta entender qué es lo que necesita tu cuerpo, básicamente. Ese malestar que te hace tomar esas decisiones tiene esta base, ¿sí? Que pueden coexistir o puede ser más una que otra, o puede que alguna ni esté, obviamente. Bueno, primero para mí muy importante el modo de comer. Para mí no, o sea, realmente es muy importante. ¿Qué pasa? Si el estilo de vida nos lleva a comer a las apuradas en la computadora, nos lleva a comer mientras estudiamos, corto 2 minutos como y sigo, te obliga a comer en un banquito ahí del lugar donde estudias o en la calle mientras vas de un trabajo a otro, o quizás tenés el tiempo lo cual es buenísimo, pero no te lo tomas para comer como corresponde. Si no masticamos, básicamente, no va a haber otro órgano que se encargue de lo que tiene que hacer la boca, ¿sí? Entonces, eso impacta mucho en cómo nos cae la comida, ¿sí? Así que eso de base, puede haber cualquiera de estas también involucradas, pero esto hay que trabajarlo sí o sí. Después, las lesiones. La mera presencia de lesiones endometriósicas en la región pélvica ya va a contribuir con los síntomas. ¿Por qué? Porque desencadena todo un proceso inflamatorio y el intestino se da cuenta, porque está al lado y es sensible a esa señal también. Así que por eso también está muy bueno, aunque si no está, no es impedimento para empezar a trabajar, también es muy bueno contar con estudios de imagen que expliquen bien la ubicación de la endometriosis, a ver si puedo esperar síntomas a partir de eso o no.
La disbiosis. Ya dijimos que en personas con endometriosis la disbiosis está. ¿Sí? Con o sin síntomas, la disbiosis está. Hay un equilibrio de bacterias en el intestino que no beneficia, ¿sí? Y eso lo podemos modular, podemos abordarlo desde la alimentación. Pero bueno, también de ahí pueden venir un poco los síntomas y algunos de esos procesos pueden ser directamente SIBO o histaminosis, por ejemplo, o capaz que no. Capaz que lo que impide esta disbiosis es que toleres algunos alimentos que están recomendados, que hay que trabajar en incluirlos, pero claro, la disbiosis te genera algunos síntomas, eso te retrae, no los querés comer, no los querés probar y bueno, la clave está en adaptarlos para poder incluirlos también, porque para la microbiota en definitiva va a ser muy importante que les des eso, para el resto de tu cuerpo también. El SIBO puede presentarse o no. En personas con endometriosis es más frecuente encontrar SIBO y síndrome o síndrome de intestino irritable. No se entiende todavía cuál es la causa de cuál está primero, pero el SIBO podría darse a partir de que el intestino, con toda esa lesión inflamatoria alrededor, no trabaja normal. Entonces las tareas de limpieza no las hace como corresponde. Entonces empiezan a crecer bacterias en el intestino delgado. Y también puede ser un abordaje incorrecto de los síntomas intestinales, porque ¿qué veo mucho también? A ver si te sentís identificada. Bueno, están con síntomas, van al gine, les dicen, no, es normal, no tenés nada, estás sana, pero los síntomas persisten y también aparecen síntomas intestinales. Entonces van al gastro. Y el gastro capaz que identifica algo, capaz que no, y cuando no, da medicación que va a con suerte tapar el problema y tampoco se está trabajando de base, entonces los síntomas persisten, los síntomas aumentan, ¿sí? Y puede llegar a instalarse un SIBO. Y eso mismo pasa parecido con el síndrome de intestino irritable, que es lo que contaba antes. Pasa que tienen síntomas, van al gine, les dice que están sanas, que no tienen nada, los síntomas intestinales aparecen cada vez con más fuerza y bueno, empiezan a consultar. Y el gastro o la gastro empieza a descartar, porque el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico por descarte, o sea, hay que descartar todas las otras causas que pueden desencadenar los mismos síntomas y lo que va a pasar es que no va a encontrar esas otras causas y va a llegar al diagnóstico de síndrome de intestino irritable y no era en realidad. Puede ser que realmente también esté, ojo, y en ese caso se lo trabaja si es que está, por supuesto. Puede ser que sí esté. Pueden coexistir tranquilamente. Pero bueno, no necesariamente es sí o sí síndrome de intestino irritable, sino que era el intestino respondiendo a todo el proceso inflamatorio que tenía al costado. Y histaminosis, ahora es algo de lo que se hablaba bastante. De hecho, tuve consultantes que me dijeron, che, no tendré histaminosis. Bueno, todo se considera. La histaminosis tiene un proceso diagnóstico, ¿sí? Es muy importante la clínica y no da solo síntomas intestinales, sino también extraintestinales, ¿sí? Como picazón o personas que se ponen rojas después de entrenar o cuando toman alcohol, o niebla mental, fatiga, todo eso puede contribuir a la histaminosis. Pueden ser síntomas de histaminosis, síntomas extraintestinales. Puede también haber mucha acidez. Y con respecto a histaminosis, ¿qué vendría a ser? Les cuento un poquito. Hay alimentos que son ricos en histamina y en el intestino hay una enzima, una molécula que va a transformar esa histamina para que no moleste. La microbiota también fabrica histamina y también va a haber esa misma enzima la va a transformar para que no moleste. ¿Por qué digo moleste? El cuerpo adentro, o sea, no en el intestino, sino adentro, el sistema inmune justamente, es el que también libera histamina porque la usa como señalizador. Entonces, si de pronto le llega histamina de afuera y empieza a desencadenar toda la respuesta normal que tendría dentro del cuerpo, es un montón, porque el cuerpo no está liberando todo el tiempo histamina. Es cuando corresponde ante determinado estímulo. Entonces, si esa histamina en el intestino no se transformó y es absorbida como tal, ahí va a desencadenar un montón de síntomas. Y también en el intestino, antes de absorberse, cuando está ahí, si no se transformó, también puede desencadenar esos síntomas intestinales. ¿Por qué no se va a transformar? Y puede haber un componente genético, puede haber una deficiencia de nutrientes, las dos, o puede haber un desbalance en la microbiota que haga que se produzca también mucha más histamina.
O sea, esta disbiosis que decía antes puede estar acá también. Así que bueno, ¿qué es? Bueno, si todas estas son las posibles causas, no quiere decir que en tu caso sean todas, obviamente, rara vez son todas, ¿sí? En realidad hay que descartar bien y entender dónde hacer el foco. Entonces, ¿cuál es el abordaje? El abordaje es, a partir de la alimentación, para mejorar toda la sintomatología intestinal, tiene que haber una diversidad de fibra y polifenoles que van a ser alimento para la microbiota, ¿sí? Obviamente que hay que comer más cosas que sea alimento para nosotras, pero para la microbiota, fibra y polifenoles, clave. Los alimentos fermentados también le van a gustar y el agua también va a ser muy importante, ¿sí? También algo que no mencioné es que el modo de comer, que yo les contaba, bueno, el momento de la comida, pero también implica qué es lo que hay en el plato. Si de pronto en el plato hay poca fibra, hay poca agua y en la vida hay poco movimiento, eso puede contribuir a constipación, que claramente va a desencadenar síntomas de hinchazón después, ¿sí? Y distensión, porque no está yendo de cuerpo. Para endometriosis y para cualquier persona es clave ir de cuerpo todos los días, porque hay estrógenos que se tienen que ir, que si no se van, se reabsorben y vuelven a dar vueltas por el cuerpo desencadenando síntomas, ¿sí? Entonces, eso también, ese mismo hecho de cambiar algunas cosas en el plato ya puede ayudar, ¿sí? Pero bueno, hay que ver bien cómo, cuáles y ese plato total cómo termina siendo, ¿sí? No solamente sumar fruta y verduras, sino bien en profundidad qué es lo que hay que hacer. Así que esto es clave para la microbiota, pero ¿qué pasa? Si tenés una disbiosis y querés comer fibra de una y alimentos fermentados, te pueden disparar síntomas y decir, no, esto no lo tolero, esto no lo como, y no, ahí es cuando hay que individualizar, ¿sí? Ahí es clave, porque justamente lo que puede pasar es desencadenar esos síntomas, que no sea bienvenido el cambio, que se vuelvan para atrás y que sigan sin trabajarlo. Entonces, clave, lo que pasa es que hay que individualizar, adaptar y hacerlo progresivo. Entonces hay que entender qué se pone primero, cómo se avanza y hasta dónde se llega, ¿sí? Y bueno, claramente una alimentación baja en ultraprocesados y azúcar. El tema de las carnes acá no lo puse porque, a ver, sí se asocia el consumo de carnes rojas a un equilibrio de bacterias que no nos beneficia. Entonces lo que se recomienda son carnes blancas magras. Pero ¿qué pasa? Esas carnes blancas y magras, por el tipo de producción de cría de esos animales, termina teniendo también contaminantes ambientales. Entonces tampoco está bueno por ese lado. Y incluso el pescado, o sea, no tenemos control de lo que entra al agua. Entonces tampoco podemos recomendar el consumo de pescado. Hay que ver bien hasta dónde sí, hasta dónde no, porque tampoco se trata de nunca más, porque importa mucho cómo es la alimentación de base de la persona. Hasta dónde puede modificar, cuál es el real factor de cambio. Entonces ahí de nuevo importante la individualización. Pero bueno, para seguir con el tema intestino, disbiosis, las carnes rojas van a ser las que peor hacen a la microbiota. Ojo que los contaminantes ambientales tampoco es que le gusten mucho a la microbiota, justamente. Bueno, el estilo de vida también es muy importante, ¿sí? Si estamos con el estrés a 1000, por mucho que cuides la alimentación, también la microbiota se va a enterar. Actividad física también, justamente la exposición a contaminantes ambientales que contaba antes, el descanso, todo esto también es muy importante para modular los síntomas intestinales, para mejorar la microbiota y para que esa microbiota nos termine ayudando realmente, a partir de haberlo ayudado nosotras antes. Y bueno, siempre chequear si no hay otras patologías, si no puede ser que haya histaminosis, que haya SIBO, síndrome de intestino irritable. Enfermedad celíaca, que no la mencioné, pero también puede desencadenar síntomas intestinales y extraintestinales. Puede haber una sensibilidad al gluten no celíaca, puede haber alergia al trigo, puede haber intolerancia a los fructanos. O sea, chequear eso, ver, descartar cuando sí, cuando no, y bueno, ahí adaptar el abordaje. Entonces, el tratamiento, lo que se tiene que enfocar es en sumar alimentos en equilibrio. ¿Sí? Fibra no es solo frutas y verduras. Entonces, chequear bien qué alimentos tienen que entrar, cuáles son los que ya están, en dónde hay que hacer foco, cómo podrá ser el posible estado de esa microbiota en función de tu alimentación y de tu estilo de vida. Hay otros alimentos que realmente va a haber que disminuirlos, quizás en tu caso ya no los consumís, pero claro, no olvidarse de que hay que sumar también, ¿sí? No todo es disminuir, no todo es no tomar lácteos, no azúcar, no ultraprocesados, no carne, no. Hay un montón de cosas que tienen que entrar.
con verdura no alcanza lechuga, tomate, zanahoria, no, tiene que haber diversidad de fibra. Bueno, equilibrio, me faltó una L, equilibrio con factores no alimentarios, porque como decía, no todo es alimentación, también involucra el descanso, la gestión del estrés, la actividad física. Clave, entonces, el acompañamiento, porque no es que lo vas a leer en un posteo, en un blog y lo vas a poder hacer. No es real, ¿sí? Hay que saber qué limitaciones hay. Capaz que una es muy consciente de su alimentación y le gusta mucho el tema, investiga, prueba en la cocina y logra cosas lindas, pero hay que abrirse a ver si realmente hay una alimentación sana tal cual, o si no hay que sumar algunas cosas para potenciarla más, ¿sí? O cuando, digamos, está todo un poco más complicado y hay muchos síntomas y cómo esto me cae mal y esto no sé cómo se cocina y esto no sé ni... Bueno, hay que tener acompañamiento para saber priorizar, para tener una guía, para tener un espacio de consulta, para evacuar dudas a medida que se vayan presentando, porque hay muchas dudas que se comparten, pero también hay dudas que son propias del caso puntual. Como, a ver, yo entro a tal hora a trabajar, yo tengo este síntoma, esto cómo me gusta, no me gusta, me cae mal, me cae bien, y eso es muy individual muchas veces. Bueno, hay que saber qué estudios hacen falta, por ejemplo, a nivel nutricional, conocer muchos marcadores en sangre. Los estudios médicos comunes que miden hemograma, ácido úrico, creatinina, colesterol, triglicéridos, tan buenos, pueden servir, pero no dan tantos marcadores a nivel nutricional. Directamente cuando está todo más desequilibrado va a impactar ahí. Antes tenemos que ver que los niveles de ciertos nutrientes estén en rangos funcionales, en rangos que expliquen salud, no que involucren enfermedad, ¿sí? Así que estudios específicos de sangre y después algunas derivaciones como decir, bueno, capaz que sí tenés que chequear cómo está tu endometriosis en este momento porque puede explicar varios de los síntomas, más allá de que eso no va a bloquear el abordaje, que se puede ir trabajando igual. O bueno, capaz que tenemos que descartar un SIBO, así que bueno, también derivar a gastro para ir viendo eso. Así que también clave contar con información, que se entiendan bien los por qué, que te indiquen cuándo en unos años capaz que es hora de volver para retomar algo o cuando pudo haberse presentado otra situación, que sepas con el tiempo, después de haber hecho un tratamiento, que hayas realmente aprendido y ganado independencia para poder volver al foco cuando te fuiste por algún problema, pero saber volver, saber a dónde, saber cómo, ¿sí? Esa información tiene que ser de ustedes, pero tienen que aprenderla primero. Así que bueno, ¿qué es lo que propongo para esto? Para esta situación donde tenés 1000 síntomas que te bloquean en lo que elegís comer, que te limitan en otras áreas de tu vida y no podés alcanzar todo tu potencial en tu trabajo, en tus estudios, en tus relaciones sociales, porque siempre tenés un síntoma al costado molestándote. ¿Qué es lo que propongo? Que reprogrames tu endometriosis. Y acá yo me siento como el as del marketing porque se me ocurrió ese nombre, ¿sí? Lo que propongo es un programa que se llama Reprograma tu Endo, ¿sí? ¿Por qué te puede servir este programa? Porque si tenés síntomas intestinales o quizás no tenés síntomas a 1000, pero ya entendés que sí tenés que trabajar tu intestino, lo importante es algo que te oriente en una alimentación antiinflamatoria, que podemos googlear, la podemos ver en Instagram, en blogs, en videos, pero tenés que saber en tu caso qué es la clave, dónde poner el foco, dónde no, que te expliquen cuáles alimentos sí, de qué manera, cómo combinarlos, que no te hagan caer en rutinas que capaz que al principio están lindas y después suenan agobiantes, como no sé, capaz que te gusta y está perfecto, pero un jugo verde a la mañana, ¿es realmente algo clave en una alimentación antiinflamatoria o es una estrategia que te puede ayudar en un momento y en otro no, o que no te ayuda directamente del principio tampoco? ¿Sí? Entonces no caer en rutinas instagrameables, sino que realmente sepas qué necesitas, cómo lo podés hacer y que entiendas los por qué para vos después entender si una cosa es una herramienta, si una cosa es clave. Asesoramiento en el o los diagnósticos. A lo mejor yo te voy a estar diciendo, che, acá chequeamos bien tu endometriosis, acá hay que hacer determinado análisis, acá vamos a ver entonces determinada suplementación acorde a tu caso por cierto tiempo. Esto también está incluido en el programa, por eso tiene un espacio de personalización, de acompañamiento y seguimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué incluye específicamente este programa? Incluye en este tiempo de 12 semanas aprendizaje, acompañamiento e implementación, o sea, realmente ponerlo en práctica. No se trata de que al fin del programa hagas
una lista de checklist de todo esto lo estoy haciendo, pero sí poner en práctica algunas cosas, que vayas notando mejoría y que vayas ganando independencia a partir de este aprendizaje. Para esto va a contar con acompañamiento 1 a 1, o sea, vamos a tener 2 entrevistas personalizadas al inicio y al cierre, en donde te voy a hacer esta asesoría de estudios médicos, te voy a pedir análisis, cuando los tengas vamos a pautar suplementación acorde a tu caso y también vamos a ver en dónde tenés que hacer el foco en tu caso. En esta comida, no, capaz que te conviene hacer esto y no lo otro, en tu caso no te preocupes por esto, lo importante es tal cosa, evacúa tus dudas, porque yo sé que todas leemos mucho de endometriosis, yo también, pero bueno, no todo lo que se lee y se escribe aplica tal cual a cada una, así que la individualización es la clave. Va a haber videos y material escrito de alimentación y endometriosis, alimentación e intestino, alimentación y microbiota. Va a haber videos también de las otras áreas que hay que trabajar, como descanso, gestión del estrés. Va a haber mucho material escrito de apoyo. Va a haber un abordaje específico para endometriosis con síntomas intestinales. A lo mejor lo que está en endometriosis alimentación, endometriosis intestino y microbiota y tal sirve, pero vos a lo mejor tenés que pasar por unos pasos previos para llegar a eso tal cual. ¿Sí? A lo mejor necesitas esa individualización de ver si no hay histaminosis, si hay SIBO, si hay enfermedad celíaca y te acompaño también en eso. Entonces, más allá de este acompañamiento 1 a 1, va a haber un contacto constante para ayudarte en tu proceso, para estar acompañándote, que no te pierdas y que llegues a buen puerto. Así que la clave es que aprendas a alimentarte para conocer y manejar tu endometriosis, ¿sí? Para que no sea algo que esté molestando y que te impida hacer otras cosas, lo que sea, estudio, trabajo, vida social, familiar, sino que realmente sí, es algo que vas a tener, pero que vas a aprender a modular y controlar y va a estar en tus manos. Así que también va a haber guías descargables para que trabajes, recetas, guías de distribución de alimentos, ejemplos de preparaciones, cómo combinarlos a lo largo del día y eso te va a quedar para vos y lo vas a poder usar siempre. Así que, si vos estás en esta situación en donde tenés síntomas, tenés hinchazón, tenés dolor, capaz que venís trabajando re bien, pero no encontrás quien dé la tecla con lo que pasa en tu intestino. Fuiste al médico, fuiste a una nutri también, pero falta el tema de abordar bien el intestino o capaz que no fuiste mucho o no encontraste mucho apoyo y tenés incluso más síntomas. Bueno, eso con este programa lo vamos a trabajar y vas a mejorar. Vas a disminuir también la probabilidad de requerir cirugías, ¿sí? Cuando la cirugía ya está indicada, no puedo prometer que no la vas a necesitar, no es algo que realmente se pueda decir, sería irresponsable, pero sí se puede decir que si ya tuviste que pasar por una o incluso 2, hasta 5 cirugías he visto, que no llegues a necesitar otra, ¿sí? Porque por ahí, repito, una lee y, bueno, esto y esto, sí, pero eso es lo global que necesitas. ¿Lograste un equilibrio para vos, para tu microbiota, para tu endometriosis? Clave para evitar la progresión, la recidiva y para evitar otras cirugías. Y tampoco vas a depender al 100% de tratamiento farmacológico como la simeticona u otros fármacos que te pueden dar para los síntomas intestinales que en realidad tienen su raíz en la endometriosis. Y no endometriosis intestinal, sino endometriosis que está cerca del intestino y que lo va a molestar. Así que te prometo que con este programa vas a mejorar tu calidad de vida, vas a tener otra relación con la comida, vas a entender para permanecer, ¿sí? Vas a ganar independencia en el tratamiento, vas a tener acompañamiento y vas a lograr algo que vas a poder sostener. Acá hay testimonios. Este programa es su primera edición, así que no hay personas que lo hayan hecho todavía, pero acá hay testimonios de personas que fueron consultantes mías o que incluso hicieron el taller, ¿sí? De endometriosis y estilo de vida. Así que se sienten desinflamadas, no hay dolor pélvico, no hay síntomas intestinales como diarrea, por ejemplo. Encuentran que tomar el control de la patología es lo mejor que pudieron hacer, que a eso es lo que apunto yo, a que estén en esta situación. Bueno, a que ahora entendiendo y entendiendo realmente todas las esferas y cómo la pueden aplicar a cada uno y qué impacto tiene en cada una, ahí entiendan la responsabilidad y que puedan hacer, porque pueden entender la responsabilidad, pero que realmente se sientan en el momento de tomar la responsabilidad para ocuparse de nada más y nada menos que mejorar tu calidad de vida. Y bueno, vamos a avanzar.
Así que, Reprograma tu Endo es un programa de 12 semanas que comienza el viernes 26 de mayo y tiene cupos limitados porque va a estar personalizado, ¿sí? Es un programa que no sé si vas a conseguir otro así como este y de hecho a un precio bastante accesible. ¿Qué pasa? El valor real del programa, teniendo en cuenta mi acompañamiento, mi contacto constante, el conocimiento que yo he ido investigando y trabajando y lo voy a traducir en videos y material escrito y en las consultas que me vas haciendo te voy a responder, este sería el valor real. 20.000 pesos argentinos o 90 dólares. ¿Qué pasa? Como es la primera edición, yo quiero que sea más accesible para muchas personas, entonces este sería el primer valor para la primera edición, 17.000 pesos u 80 dólares, pero hasta el 12 de mayo hay una promoción para que accedas incluso a un precio diferencial a 15.900 o 70 dólares. ¿Sí? Así que te voy a estar mandando, ahora cuando envíe el video, la grabación, les voy a estar mandando cómo inscribirse, ¿sí? Se puede abonar de contado, transferencia, tarjeta de crédito, hay opciones. No dudes en consultarme si tenés la duda de que si esto es para vos. Es bastante personalizado, así que yo entiendo que para muchas va a ser la respuesta. Pero de todos modos, si tenés dudas, me preguntas, el canal está abierto. Así que bueno, espero que les haya servido para entender de dónde vienen los síntomas, qué es lo que se puede hacer y que vean a esta propuesta como un paso para el cambio y para que lleguen al momento y situación en donde quieran estar, que no dependan de tratamientos médicos, de pastillas y quirúrgicos, que obviamente en cada persona tendrá más o menos peso, pero que sepan que tienen un montón de su lado para trabajar y que puede ser un factor de cambio increíble. Así que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, estamos en contacto y nos vemos, las espero.